Las experiencias cercanas a la muerte, o EGM, son eventos vividos por personas que se encuentran al borde de la muerte, a menudo durante paros cardíacos o situaciones médicas críticas. Estas experiencias incluyen generalmente visiones o sensaciones de salir de su cuerpo, atravesar un túnel de luz, encontrarse con entidades espirituales o sentir una paz intensa. Las EGM presentan varias características comunes: una sensación de flotar fuera del cuerpo, similar a los viajes astrales, un encuentro con una luz intensa, a menudo interpretada como una figura divina o Jesús, y una sensación de amor incondicional. Aunque la experiencia varía, estos elementos son comunes en muchos testimonios. Vamos a contarles la experiencia de una persona. Howard Storm estaba de viaje en Francia cuando sufrió una repentina ruptura intestinal. Se encontraba en un hospital esperando una operación urgente, pero debido a la lentitud de los cuidados, rápidamente entró en estado crítico y perdió el conocimiento. Fue en ese momento cuando comenzó su experiencia extraordinaria. Storm describe haber sentido que salía de su cuerpo y flotaba por encima de él, mientras veía los esfuerzos médicos por reanimarlo. Sin embargo, lo que hace única su historia es que afirma haber sido arrastrado a una oscuridad completa por seres que califica de siniestros y malvados. Estas criaturas lo arrastraban, lo insultaban y lo maltrataban brutalmente. Storm recuerda haber sentido un terror profundo y una desesperación infinita. Describe esta parte de su experiencia como un viaje a lo que él consideraba un infierno, un lugar de sufrimiento y desolación. En ese momento, comenzó a pedir ayuda y a recordar momentos de su vida en los que había oído hablar de Jesús, aunque nunca había sido creyente. Según Storm, después de pedir ayuda, apareció una luz brillante y se encontró en presencia de una figura que identifica como Jesús. Storm describe este encuentro como una experiencia de amor incondicional y una paz indescriptible. Jesús lo envolvió con una calidez y compasión infinitas, salvándolo de las tinieblas y de las criaturas que lo habían atormentado. Durante este encuentro, Storm afirma que Jesús le mostró momentos clave de su vida en un proceso de revisión, permitiéndole ver sus errores y comprender el camino de redención que le fue ofrecido. Este amor y esta luz divina lo transformaron profundamente. Después de este encuentro, Howard Storm fue devuelto a su cuerpo físico, donde despertó en el hospital. Esta experiencia cambió por completo su visión del mundo, y lo llevó a dejar su trabajo como profesor para convertirse en ministro de la Iglesia cristiana. Dedicó el resto de su vida a hablar sobre su experiencia, y a difundir su mensaje de fe y redención. La historia de Storm es una de las más citadas en los estudios sobre la EGM, especialmente debido a la transformación radical que provocó en su vida. Relató su experiencia en un libro titulado Mi descenso a la muerte, que explora profundamente su viaje espiritual, y su nueva comprensión del amor divino después de su regreso. Esta es la historia de este hombre, pero no es el único en tener esta experiencia. Si has tenido o escuchado alguna historia similar, cuéntanos en los comentarios. Tómate también un momento para compartir si crees que esto podría ayudar a otras personas. Comparte tus experiencias de EGM. En las EGM y los viajes astrales, algunas personas informan haber visto a Jesús o a una figura similar. Jesús es a menudo descrito como una fuente de luz brillante, llena de compasión y paz. Estos encuentros suelen reforzar la convicción de una conexión con una realidad espiritual más allá de la muerte. Experiencias similares ocurren entre los creyentes. Los creyentes en Jesús, en particular los cristianos, suelen informar de encuentros explícitos con Jesús durante la EGM, describiendo a una figura benevolente que los guía hacia un sentimiento de paz. Estas experiencias son a menudo interpretadas como una confirmación de su fe. Los no creyentes también encuentran a Jesús. De manera sorprendente, algunos no creyentes o ateos reportan experiencias similares. A pesar de su falta de fe en la vida después de la muerte o en una entidad divina, algunos de ellos describen haber encontrado una figura luminosa que identifican como Jesús. Estas experiencias a veces los llevan a reconsiderar sus creencias. He aquí otro ejemplo, de Alfred Jules Ayer, un ateo notorio. El filósofo Alfred Jules Ayer, un ateo convencido, vivió una EGM en la que encontró una intensa luz roja que interpretó como la fuente del gobierno del universo. Aunque permaneció ateo, esta experiencia sacudió sus convicciones sobre la vida después de la muerte. Ya sean creyentes o no, las personas suelen describir sensaciones de una paz profunda y un amor incondicional durante las experiencias cercanas a la muerte, o EGM. Esta paz trasciende las palabras y a menudo se describe como el punto culminante de la experiencia. Los viajeros astrales también informan de estas sensaciones de amor y paz. Al explorar los planos espirituales, describen a menudo encuentros con entidades benevolentes o guías espirituales, quienes les proporcionan un sentimiento de seguridad y amor. Los no creyentes que experimentan EGM o viajes astrales pueden interpretarlos como ilusiones o fenómenos neurológicos, aunque algunos admiten que estas experiencias los han llevado a reconsiderar la idea de una existencia espiritual. Mi experiencia personal con un viaje astral. La primera vez que experimenté un viaje astral, sentí un fenómeno muy particular. Antes de salir de mi cuerpo, escuché un zumbido extraño, como un sonido sordo que aumentaba en intensidad.
Luego, de repente, me encontré fuera de mi cuerpo. Ese momento estuvo marcado por un miedo intenso, ya que no comprendía lo que estaba ocurriendo. Todo a mi alrededor estaba sumido en la oscuridad más absoluta. Después de un tiempo, no sabría decir cuánto, noté algo extraordinario. Podía ver en 360 grados, en todas las direcciones al mismo tiempo. Fue una sensación muy extraña y perturbadora, poder observar todo mi entorno sin necesidad de mover la cabeza. Entonces, una idea me vino a la mente: me gustaría volver a ver la casa de mi infancia. Apenas formulé esa idea cuando, sin darme cuenta, ya estaba allí. Lo que es aún más fascinante es que sentí como si hubiera tomado un camino diferente, como si hubiera hecho un desvío, algo similar a un paseo tranquilo. Sin embargo, todo esto ocurrió en un instante, casi de manera instantánea. Durante esta experiencia, sentí una paz interior profunda, una alegría intensa y un amor indescriptible. Esta experiencia me marcó profundamente, y aún años después, la recuerdo con gran claridad. Volvamos a nuestra historia. Los científicos sugieren que las EGN pueden ser el resultado de cambios en la actividad cerebral durante la muerte inminente. La liberación de sustancias químicas como la DMT, o alteraciones en las áreas cerebrales responsables de la percepción corporal, podría explicar las sensaciones de flotar fuera del cuerpo y de ver una luz. Los viajes astrales son más difíciles de explicar científicamente, pero algunos sugieren que los estados alterados de conciencia, inducidos por la meditación o el sueño, podrían desencadenar estas experiencias. Al igual que las EGN, podrían estar relacionadas con la neuroquímica del cerebro. Muchas personas que viven experiencias cercanas a la muerte, o EGN, informan de una transformación espiritual. A menudo se sienten más en paz con la muerte, y consideran la vida de una manera nueva, con un enfoque en el amor, la compasión y la espiritualidad. Los viajeros astrales también informan de transformaciones en su percepción de la vida y la realidad. A menudo se sienten más conectados con el universo, y más conscientes de la existencia de planos espirituales más allá del mundo físico. Las EGN y los viajes astrales son fenómenos experimentados por personas de todas las creencias, religiones y culturas. Aunque sus interpretaciones pueden variar, las similitudes en las sensaciones de paz, amor y la sensación de flotar fuera del cuerpo son sorprendentes. Ahora vamos a ver una experiencia interesante. La NASA ha llevado a cabo pruebas exhaustivas sobre los efectos de la gravedad, en particular con simuladores de fuerza G para recrear las condiciones que los astronautas pueden encontrar durante los despegues o maniobras rápidas en el espacio. Estas pruebas, a menudo realizadas en centrifugadoras, someten los cuerpos de los participantes a niveles extremos de fuerza gravitacional, lo que puede provocar pérdidas temporales de conciencia, llamadas G-LOC, pérdida de conciencia inducida por la gravedad. Durante un episodio de G-LOC, las personas pierden brevemente la conciencia debido a la disminución del flujo sanguíneo al cerebro, causada por la intensidad de la fuerza gravitacional. Este fenómeno puede ir acompañado de visiones o alucinaciones mientras el cerebro carece de oxígeno. Algunas personas informan de visiones de luz, sensaciones de flotar, o incluso experiencias similares a las reportadas en la EGN, que incluyen túneles de luz y sensaciones de paz. Los testimonios de estas personas a veces mencionan sensaciones de desprendimiento corporal o sueños extraños y vívidos durante el episodio de pérdida de conciencia. Esto se debe a los efectos neurológicos provocados por la falta de oxígeno en el cerebro, que desencadenan fenómenos similares a las EGN y las experiencias extracorporales. Si relacionamos los tres casos, las experiencias cercanas a la muerte, los viajes astrales y las pérdidas de conciencia relacionadas con las pruebas de gravedad realizadas por la NASA, podemos deducir varios puntos comunes e hipótesis interesantes sobre los fenómenos vividos en estados modificados de conciencia. En cada uno de estos casos, las personas informan de alteraciones significativas en su percepción. Ya sea durante una experiencia cercana a la muerte, o EGN, un viaje astral voluntario o una pérdida de conciencia bajo el efecto de la gravedad, los individuos suelen decir que sintieron una separación de su cuerpo físico. Este fenómeno de desprendimiento corporal es una característica común, ya sea en un contexto médico, espiritual o científico. Podría haber un vínculo potencial entre estas experiencias, y podría ser la respuesta neuroquímica del cerebro ante situaciones extremas. En la EGN, los investigadores suponen que la falta de oxígeno, o la alteración del flujo sanguíneo hacia el cerebro, podría provocar efectos similares a los observados en los viajes astrales, y las pérdidas de conciencia bajo gravedad extrema. La liberación de ciertas sustancias químicas, como la DMT, o las alteraciones en ciertas partes del cerebro, como el lóbulo parietal, podrían explicar estas visiones comunes. Examinemos ambos puntos de vista. Aunque estas experiencias se interpretan de manera diferente según el contexto, todas plantean la cuestión de la frontera entre la experiencia espiritual y los fenómenos neurológicos. En la EGN y los viajes astrales, las visiones de figuras espirituales como Jesús a menudo se interpretan como pruebas de una dimensión espiritual. En cambio, las experiencias de la NASA suelen explicarse por reacciones fisiológicas al estrés extremo y la falta de oxígeno, lo que sugiere que estas visiones podrían ser ilusiones producidas por el cerebro. Los testimonios personales son esenciales para comprender estos fenómenos.
Nos permiten profundizar en nuestra reflexión sobre la vida después de la muerte, los estados modificados de conciencia y las conexiones espirituales entre los individuos y lo divino. Cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima.